Las mujeres. Sí, voy a analizar el papel femenino en todas las películas de Kubrick, desde su olvidada y detestada por él mismo Fear and Desire hasta la misteriosa y atrapante Ojos bien cerrados, pasando por grandes clásicos como Senderos de Gloria, Espartaco, Lolita, Doctor Strangelove 2001, Una odisea en el espacio, etc. Por lo que sin más, arranquemos. Esta película es muy poco conocida, debido a que el propio Kubrick renegó bastante de la misma, considerándola una obra de aficionado, y en parte estoy de acuerdo, ya que tiene varios problemas considerables como tener demasiados monólogos sobreexplicativos innecesarios y actuaciones mediocres, pero centrándonos en lo que nos importa, la primera escena donde aparecen mujeres en la cinematografía de Stanley Kubrick ocurre por el minuto 18 de esta película. Esta vemos a un grupo de chicas jóvenes, con redes en la orilla de un pequeño río. Es una imagen inocente y costumbrista, mostrándonos a las mujeres como personas pacíficas e inocentes, ajenas a la guerra cercana, hasta que una de estas se separa del resto y después de una escena tensa, es capturada por los soldados protagonistas, los cuales hacen un comentario interesante. She's quite nice. Don't you think so, boys? La belleza es algo constante en los personajes femeninos de Kubrick, los cuales la inmensa mayoría tienen una figura esbelta y delgada, así como un rostro terso y expresivo. Poco después los soldados la atan a un árbol con un cinturón. Tratan de hablar con ella, pero solo consiguen sacarle la palabra barco, aunque parece que ni ella sabe qué significa, mostrando que nuestros soldados protagonistas están en territorio enemigo donde ni siquiera hablan el mismo idioma. 3 de los 4 soldados deciden irse a ocultar la balsa que estaban construyendo en la orilla del río, dejando a la chica con el más joven de ellos, el cual, si en un principio se muestra amable, debido a los traumas provocados por un incidente anterior se vuelve cada vez más inestable. La chica trata de seguirle el juego siendo receptiva con las insinuaciones de nuestro soldado protagonista mentalmente inestable, gracias a lo que consigue que éste le desate el cinturón, lo que aprovecha la chica anónima para huir. Sin embargo, después de un pequeño forcejeo, Sidney, nombre de nuestro traumatizado protagonista, mata a la belleza anónima de un disparo, debido no solo a su creciente locura, sino también por el miedo de que el resto de los soldados lo castigue por dejarla ir. La participación femenina en esta primera película de Kubrick puede parecer muy pequeña e irrelevante, pero en realidad es muy destacable, puesto que aparte de tener mucha repercusión en la trama, marcando el punto más bajo de la moral de nuestros protagonistas, también logra, pese a no tener nombre y muy apenas diálogo, que empaticemos con la chica que solo cometió el error de acercarse demasiado a un ruido que le llamaba la atención y acabó asesinada por un chico con miedo a ser castigado por sus superiores y traumatizado por la guerra, un tema que se repetirá en alguna de las siguientes películas que veremos más adelante. El beso del asesino es una película con una participación femenina mucho más significativa que la anterior, cosa razonable, al ser un thriller de cine negro centrado en el triángulo amoroso entre Babe, un boxeador fracasado, Vinnie, un mafioso de poca monta, y Gloria, primer personaje femenino de la filmografía de Kubrick con un nombre propio y una historia compleja. Gloria es una bailarina en un club de baile en pareja regentado por Vinnie, el cual es extremadamente posesivo con ella, hasta el punto de que no teme mostrar que odia que otros hombres bailen con ella en el club pese a que ese es su trabajo. En un principio Gloria se muestra receptiva a estas muestras de celos, pero cuando Vinnie se presenta de forma sorpresiva en su departamento, ella lo rechaza y le pide que se vaya, pese a que éste le ofrece ser su esclavo y darle todo tipo de riquezas. Se acepta ser su novia. Aquí nuestra protagonista muestra que en realidad no le interesa a este mafioso de poca monta. Sin embargo, Vinnie se muestra muy violento e insistente, y claramente no quiere irse, por lo que Gloria grita varias veces, lo que despierta a Dave, que vive en el departamento de al lado, por lo que este va corriendo a su departamento, preocupado, lo que obliga al mafioso a huir. A partir de aquí, Gloria y Dave empiezan una relación muy cercana, lo que provoca que ésta le cuente la historia de su hermana Iris, una bailarina de ballet muy talentosa que llegó a bailar en el ballet ruso, lo que provocó la envidia de Gloria, que no era muy buena. Un día, Iris recibió una propuesta de matrimonio de un hombre muy rico, eso sí, con la condición de que abandonara el ballet, su gran pasión, a lo que ésta se negó, obviamente. No obstante, un tiempo después el padre de Iris y Gloria cae enfermo, lo que le obliga a aceptar la propuesta del matrimonio para pagarle los mejores doctores y medicamentos.
para lo cual el padre enfermo, las hermanas enemistadas y el esposo rico se mudaron a un sitio mucho más acomodado en el que vivían mucho mejor, pese a que Iris estaba deprimida por no poder continuar con su gran pasión. Y así continuó la cosa hasta que un día el padre murió, ante lo cual Iris empezó a sonreír por primera vez en mucho tiempo. Cuando Gloria la vio feliz, empezó a llorar y a descargar sobre su hermana toda la envidia y odio que tenía contra ella desde hacía mucho tiempo, pese a lo cual la ex bailarina continuó sonriendo, se encerró en su cuarto, puso su canción favorita y empezó a danzar, como hacía antes, solo para poco después cortarse las muñecas para morir desangrada. Ya sin su familia, Gloria tuvo que empezar a bailar en el club ya mencionado para ganar dinero, lo que desprecia profundamente, aunque dice que cada vez que piensa en lo mucho que odia eso, se dice a sí misma que al menos Iris no tuvo que bailar en sitios así, lo que la reconcilia de forma simbólica con su antes odiada hermana. Esta historia es muy interesante, puesto que nos muestra cómo, a diferencia de la belleza anónima de la película anterior, Gloria no es una víctima inocente, sino una persona con defectos que es capaz de sentir envidia y odio por su hermana, pese a que ésta estuvo dispuesta a renunciar a su sueño para ayudar a su padre enfermo. También el hecho de que Iris sonría ante la muerte de su padre solo para después suicidarse de esa manera tan teatral muestra lo infeliz que fue sin la danza y le da cierta profundidad al personaje. Cada vez más cercana entre Dave y Gloria impulsa a esta a huir con él a Seattle, por lo que va junto con su reciente novio al club de baile en parejas para pedirle a Vinny que le entregue la última paga por su trabajo, la cual le debía desde hacía un tiempo. El encuentro es tenso, pero aún así Gloria no se deja intimidar por las amenazas del mafioso, mostrando su determinación, pese a lo cual sale sin el dinero que le debía, pero como después la vuelve a llamar e incluso le da más de lo que le debía, por lo que vuelve con Dave, el cual se trajo con unos borrachos que le quitaron su billetera. Saber que aquello le había salvado la vida, puesto que todo era una trampa para matarlo, obviamente planeada por Vinny. Poco después, Gloria es secuestrada por los secuaces del mafioso y Dave es inculpado falsamente por el asesinato de su manager, como resultado no intencional del plan del mafioso, lo que no le impide secuestrar a Vinny y hacerle que le lleve al lugar donde tiene cautiva a Gloria. Pero cuando parecía que los dos iban a salir ilesos de este enredo, nuestro boxeador fracasado favorito es sorprendido por un truco de los secuaces de Vinny y termina recibiendo una tremenda paliza que lo deja tirado en el suelo. Ante lo cual, Gloria le ruega a Vinny que no la mate, que ella solo había conocido a aquel boxeador hace apenas 2 días y que al que realmente amaba era él. Esto nos dice que Gloria es perfectamente capaz de fingir para mantenerse con vida, incluso si tiene que hablar mal del chico que había tratado de salvarla. Pese a todo, el mafioso no se queda los intentos de Gloria por consagrarse con él y amenaza con matarla. Y cuando parece que va a hacerlo, Dave aprovecha la distracción para huir, lanzándose por una ventana, lo que deriva en una persecución que termina con Dave y Vinny peleando a muerte en un almacén repleto de maniquíes, la gran mayoría femeninos, representando el origen de su conflicto. Incluso después de que Dave consigue matar al mafioso de una manera bastante violenta, por cierto, vemos el rostro del mismo difuminado y siendo reemplazado por el de uno de sus maniquíes, simbolizando la obsesión que lo llevó a la desgracia. Al final, Dave consigue probar su inocencia y salvar a Gloria, pese a lo cual, no todo es feliz, puesto que lo repentino de su relación, sumado a las palabras de Gloria a Vinny mientras Dave se encontraba en su peor momento, generan cierta frialdad entre ambos, por lo cual Dave decide ir a Seattle completamente solo. Pero justo cuando estaba a punto de subir al tren, Gloria aparece y le da un beso. No sabemos si porque realmente lo ama o porque prefiere quedarse con su peor es nada, por decirlo de alguna manera. Esta segunda película representa una considerable evolución en cuanto a personajes femeninos respecta, puesto que tanto Gloria como Iris son personajes muy interesantes. Gloria por una parte muestra ser una persona muy compleja, sobre todo por su conflicto con su hermana y su complicada relación con los hombres. En cuanto a Iris, es un personaje que pese a que no sale mucho en la película, muestra ser tanto o más interesante, no solo por renunciar a su sueño para ayudar a su padre enfermo, sino también por escribir una última voluntad por la cual trata de reconciliarse con su hermana ya después de muerta, pese a que todo aquel conflicto era provocado por los celos de la misma. Aunque algo que tiene en común con la belleza anónima de la película anterior, y es que fueron hasta cierto punto víctimas de hombres que ya sea de forma directa en el caso de Vinny o indirecta en el caso del pretendiente de Iris, deseaban poseerlas como si fueran de su propiedad, solo que una consiguió un final feliz y la otra no.
tres personajes femeninos fundamentales en esta interesante película de atracos: Faye, Ruth y Sherry. Estas tres son muy diferentes a lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo Ruth y Faye, ya que ambas tienen relaciones amorosas estables con los hombres de su vida. Johnny, líder y protagonista del robo al hipódromo que da nombre a la película, y Michael, colaborador del mismo. De hecho, ambas fungen como motivadores para que los mismos se involucren en el crimen. En el caso de Faye es porque Johnny quiere darle una mejor vida, lo que se vuelve difícil siendo él un ex convicto, y en el caso de Ruth es porque esta misma se encuentra gravemente enferma y tirada en la cama. Michael quiere proporcionarle doctores y todos los cuidados necesarios. Aparte de eso, Ruth tiene otra diferencia no solo con los personajes femeninos anteriores, sino con los personajes femeninos de Kubrick en general, puesto que se trata de una mujer ya bastante mayor y con un aspecto bastante corriente. Todo lo contrario a los bombones que ya hemos visto plagan la gran mayoría de estas películas. El caso de Sherry es particular, puesto que si bien terminó siendo asesinada por su posesivo y obsesivo esposo George, el cual con anterioridad había provocado una matanza en la cual murió Michael y casi todos los otros miembros de la banda, también hay que decir que Sherry trata muy mal a George, insultándolo y menospreciándolo constantemente. Trató de seducir a Johnny y después lo acusó falsamente de violación ante su esposo, e incluso planeó junto con su amante Walt robarles el dinero del atraco al hipódromo. Estas últimas dos cosas provocaron de manera indirecta la masacre mencionada anteriormente y también su propia muerte y la de George. Sherry tiene todos los elementos de una femme fatale, arquetipo muy común en el cine de la época, y muy apropiado también, puesto que Atraco Perfecto es una película de cine negro, y como casi todas las películas de este género, tiene un final trágico. Y pese a que Ruth y Faye eran personajes aparentemente buenos y amables, no lograron salvarse de este. Ruth perdió a su esposo, dispuesto a violar la ley para ayudarla, y Faye tuvo que ver cómo volvían a encerrar a su amado Johnny. Lo que, si tomamos en cuenta una de las cosas que dijo la primera vez que la vemos, debió haberle dolido bastante. Waiting for you all those years and staying by myself, it was like, not that you were locked in, but I was locked. Con esta terminamos con las películas que de seguro la gran mayoría del público no conoce por ser las más independientes y poco distribuidas del director. A partir de aquí empezamos con las películas que la gran mayoría conocerá, como Salvo pequeñas excepciones, la participación femenina en este gran clásico del cine bélico se limita a la escena final, la cual tiene una gran importancia simbólica, reflejando el mensaje final de la película. Tras haber fracasado en su intento de salvar la vida de 3 soldados acusados falsamente de cobardía por el general Mirieu, con el fin de escarmentar a las tropas después del fracaso de una ofensiva ordenada por el mismo general, nuestro protagonista, el coronel Dax, desmotivado y abatido, parece que va a resignarse a volver a su despacho, cuando se distrae por unos gritos y risas provenientes de un pequeño bar donde los soldados hacen de público para una suerte de espectáculo improvisado, desde el cual un presentador les dice que han traído recientemente una nueva adquisición del enemigo, o sea, Alemania, tierra de bárbaros, según él, a lo cual los soldados abuchean, mostrando su odio por el enemigo germano. No olvidemos que esta película se ambienta durante la Primera Guerra Mundial, más específicamente en el frente occidental, en el cual alemanes y franceses se mataban salvajemente por avanzar unos metros más en las trincheras. El presentador trae una muchacha que provoca que los soldados empiecen a chiflar y gritar como locos, lo que hace que Dax, que presenciaba la escena, desvía la mirada, quizá por vergüenza por pertenecer al ejército que condenó a 3 hombres inocentes y ahora se burla de forma obscena de una pobre chica indefensa que ni siquiera habla el mismo idioma que ellos. Tras burlarse varias veces no solo de la chica, sino también de su desgracia al acabar entreteniendo a los enemigos de su nación, el presentador le pide en alemán que haga lo único que según él sabe hacer bien, cantar. Durante toda la escena la chica alemana se muestra obviamente tímida, retraída y con un profundo miedo y tristeza que emana de todos los poros de su bello rostro, por lo que en un principio no entiende qué le piden, hasta que ésta empieza a cantar la canción Der treue Husar, o El fiel husar en español, cuya letra cuenta la historia de un husar, es decir, un miembro de los husares, cuerpo de caballería ligera de origen húngaro, cual se enamora de una bella joven durante un año entero, hasta que la misma muere. En un principio,
su voz es casi imperceptible debido a los gritos y burlas de los soldados, hasta que paulatinamente los mismos empiezan a ponerse cada vez más y más serios. Lo que antes eran sonrisas burlonas y gestos bufonescos se transforman en expresiones serias e incluso tristes. Los gritos, silbidos y risas se han convertido en silencio sepulcral ante la conmovedora y melancólica voz de la chica alemana, o al menos hasta que los soldados empiezan a tararear aquella canción con un tono profundamente amargo, pero a la vez melancólico, como una marcha fúnebre que resuena por todo el lugar. Muchos de ellos acaban llorando. En ese momento, un soldado le dice a Dax que tiene órdenes de volver al frente, a lo que éste le responde que les dejen más tiempo de descanso a los soldados. Mientras que este vuelve a su despacho, el murmullo triste de los soldados es reemplazado por los clementes tambores de guerra, terminando así la película. La chica alemana tiene mucho en común con la belleza anónima de la primera película. Ambas son mujeres muy jóvenes, sin nombre y que no hablan el mismo idioma de los soldados de las que son víctimas, marcando las diferencias entre países en guerra. Ese anonimato también refleja cómo se deshumaniza a las víctimas durante estos conflictos. La única diferencia entre ambas es que la chica alemana tiene un final más feliz, al lograr conmover a sus captores. Y no solo a ellos los logró conmover, puesto que Christine, que interpretó a la chica alemana, empezó un amorío con Kubrick durante la filmación de la película y terminaron casados hasta la muerte del director en 1999. La mujer como víctima de hombres que la desean poseer es un tema que ya hemos visto en películas anteriores, pero en este caso se ve mucho más magnificado en la escena donde vemos por primera vez a Varinia, futura amada de Espartaco. En dicha escena vemos a una fila de esclavas turnándose para que les digan con cuál de los esclavos se acostarán hoy, de forma fría y burocrática, mostrando que en el cruel mundo de la esclavitud las mujeres tienen que servir como esclavas sexuales incluso para los mismos esclavos. En este entorno hostil y alienante, el empalagoso romance entre la amable y cariñosa Varinia y el heroico Espartaco es un soplo de aire fresco que les recuerda a ambos la esperanza de recuperar la libertad, por la cual este último luchará hasta su muerte. Dicha relación nacería cuando ambos expresarían su deseo de no querer ser tratados como animales, por lo que su separación forzosa provocada por la compra de Varinia por parte de Craso fue una de las causas de la rebelión liderada por su amado, por lo que otra vez vemos la idea de la figura de la mujer amada como una motivación para emprender acciones decisivas que hacen avanzar la trama, como en El atraco perfecto. Aunque no todas las mujeres son como Varinia, también están las caprichosas y materialistas patricias romanas Helena y Claudia, cuya petición de un combate a muerte entre gladiadores también provocó de forma indirecta la rebelión. También está Julia, que pese a ser esclava de Graco, eso no le impide llorar su muerte, puesto que se da a entender que la trata bien como al resto de sus sirvientas. Pero sin duda, un tema fundamental en la película referente a las mujeres es la maternidad, lo que es evidente desde la primera escena, donde un narrador nos dice que la historia comienza con una mujer tracia que tuvo un hijo al cual puso el nombre de Espartaco, lo que se recalca en otra escena en la que una ex esclava le cuestiona al mismo Espartaco que si una mujer no hubiera pasado por un gran dolor, él no estaría aquí. También está el desgarrador momento en el que una madre entierra a su bebé con el apoyo de su marido y, obviamente, la escena final, en la que Varinia, junto con su recién parido hijo, logran, gracias al apoyo de Graco, la tan anhelada libertad. Lo que da algo de esperanza a un final que por lo demás es bastante deprimente, inspirándote y haciéndote querer gritar: ¡Yo soy Espartaco! 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 Algo curioso es que el propio Kubrick no le gustaba para nada esa escena, e incluso quería quitarla del metraje final. Llegó a parodiarla en Lolita. 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 Lolita.
Hay tres personajes femeninos importantes en esta película: Charlotte Hayes, madre de Lolita; la mujer de negro, cómplice del excéntrico Quinty; Jane Fall, amiga de Charlotte; la enfermera Mary Love, de los pocos personajes en percatarse de la sospechosa relación entre Humbert y la menor Lolita; y la más importante, Dolores Hayes, o sea, Lolita. Empezando por la menos importante, la señora de negro, como he decidido llamarla, entra en la lista de personajes femeninos anónimos de la filmografía de Kubrick, pese a lo cual me parece interesante, puesto que a diferencia de otros personajes de la película, la señora de negro funge como una cómplice silenciosa de los continuos intentos de seducción de Quinty, en vez de ser la mujer o la niña a la que seduce, como Lolita y su madre. También el hecho de que está casi siempre al lado suyo le hace ver como la típica secuaz sexy del villano, que aparecería en una película mucho más simple que esta. Pero dejando eso de lado, realmente no tiene mucha importancia. Mary Love es un personaje que aparece muy poco, pero destaca por ser, como dije antes, de los pocos personajes que logran hasta cierto punto notar la moralmente incorrecta relación entre Humbert y Lolita, y también por su agradable personalidad y servicio, algo no muy común en esta película repleta de un humor negro y sarcástico. Jane es un personaje más interesante, se nos presenta como una mujer de mente abierta e ideas progresistas. También es bastante carismática y muestra ser una amiga fiel al visitar y preocuparse por Humbert después de la muerte de Charlotte, la cual, por cierto, es un personaje mucho más interesante y profundo. Es una mujer fogosa y apasionada, pero también tremendamente bipolar y presuntuosa, posiblemente por la misteriosa enfermedad que la acongoja, y que, dejando de lado su terrible matrimonio con Humbert, fue la razón principal por la que decidió dejar de vivir, profundamente obsesionada con su marido, hasta el punto de tener una suerte de altar con sus cenizas en su casa. Según ella misma, la causa de sus problemas es el hecho de haberse casado muy joven, cuando no sabía mucho del mundo, lo que la conecta bastante con su hija, el personaje más complejo que hemos visto hasta ahora en este megaanálisis. Lolita, la cual al final también tuvo que casarse muy joven para sobrevivir en un mundo muy cruel, en el cual solo se encontró hombres que la deseaban poseer, como el enamorado y celoso Humbert y el perverso Quinty. Y eso que no cuento los múltiples novios de su edad, que al menos esto fue mucho más aceptable por obvias razones. Era una chica deseada por todos, gracias no solo a su gran belleza, sino también a su carisma y personalidad atrapante, pese a lo cual siempre tuvo un lado más vulnerable, como cuando lloró por la muerte de su madre, pese a que cuando estaba viva se burlaba de ella y la odiaba, mostrando que en el fondo sí la quería, o cuando es seducida por Quinty, y cuando se lamenta de que Humbert se vaya al final de la película. Pese a que su final no fue tan trágico, no deja de ser una víctima más del deseo de los hombres por poseerla, cosa muy común en estas películas, y curiosamente nunca llegó a percatarse del todo de ello, debido a que normalizaba el estar con hombres mayores, posiblemente por el temprano matrimonio del que nació. La participación femenina en esta tremenda comedia es prácticamente nula, salvo por un personaje de poca importancia, la señora Scott, secretaria y amante del impulsivo y alocado general Turgidson, la cual solo destaca por ser otra reinterpretación de un concepto que ya hemos visto en películas anteriores, la amante, una mujer obviamente tremendamente hermosa y relativamente libre en el ámbito sexual, lo que le permite tener amoríos con hombres con los que tradicionalmente no debería, en este caso con un general del ejército estadounidense, siendo su secretaria, llegando incluso a llamarlo durante una reunión muy importante en la sala de guerra solo para hacerle insinuaciones sexuales. En este caso, este arquetipo es usado por motivos humorísticos, aunque no llega a ser condenado ni repudiado como en Atraco Perfecto. Los personajes femeninos de este gran clásico de la ciencia ficción se reducen a extras poco importantes como azafatas de vuelo, familiares de los protagonistas que solo vemos en pantallas y unas rusas que se sugiere que tienen un fuerte interés en el monolito descubierto por la NASA en la segunda parte de la historia. Estas últimas son las únicas con nombre propio, pero solo sirven para dar a entender que la NASA ha descubierto algo muy importante.
La manera en cómo se representan las mujeres en esta fascinante película distópica es curiosa. Por una parte, las primeras escenas de la película donde aparecen son de un intento de violación que es interrumpido por Alex y su grupo en la primera, y una violación que fuera de cámaras acaba con la vida de la chica, perpetrada por la misma pandilla de Alex, lo que nos hace pensar en ellas como meras víctimas de hombres malvados, como ya hemos visto en películas anteriores. Pero después, otras dos chicas son seducidas de forma bastante normal por el mismo Alex, por lo que también hay mujeres que gozan de su sexualidad sin problemas y de forma libre. También está el personaje de Doña Whitlers, que pese a salir muy poco, logra ser memorable gracias a su peculiar tinte de pelo, característica que comparte con la mamá de Alex, su excéntrica colección de arte erótico, el hecho de que su mansión esté repleta de gatos y sobre todo su comportamiento excéntrico ante el intento de Alex y su grupo de allanar su ya mencionada mansión. Sin mencionar el hecho de que fue la única mujer que le plantó cara a nuestro violento protagonista, con resultados trágicos para ella. También hablando del arte erótico, el mismo está presente en toda la película, principalmente este se centra en las mujeres, por lo que la imagen de las mismas que la película nos transmite es fundamentalmente sexual, aunque no tanto de una manera artística y sensible, sino más bien obsceno y morboso, para reflejar la decadencia del mundo, así como la perversión de nuestro protagonista. Pero también cabe aclarar que no todos los personajes femeninos de la película están conectados con el sexo, como la mamá de Alex, la enfermera que lo atiende después de su intento de dejar de vivir y la doctora que colabora con el experimento Ludovico. Por cierto, la primera y la última son de las pocas mujeres protagonistas de Kubrick que no parecen supermodelos. La primera fémina que acompaña a nuestro sensible y terco protagonista por su trágico camino de ascenso y caída fue sin duda la más importante para él, puesto que no solo fue la que le dio luz, sino también la única que siempre se mantuvo fiel a él, tanto al principio, cuando rechazó a sus pretendientes para ocuparse de su crianza, como al final, cuando siguió a su lado, pese a que perdió la pierna en el duelo con Lord Burlington, su madre Belle, muy posiblemente la madre que más muestra los valores asociados a la maternidad en la filmografía de Kubrick, como la fidelidad, el amor y la fortaleza. Pese a su simpleza, es un personaje interesante y también muy diferente a la primera amante de su hijo, la prima de este mismo, Nora, la cual no solo lo sedujo a él, sino también al capitán del ejército británico John Quinn, con el que se terminó casando fuera de cámara, para beneficiarse a ella misma y a su familia con las jugosas rentas del capitán. A fin de intentar evitar esto, Barry desafía a Quinn a un duelo, que pese a ser una farsa, termina con Barry huyendo de Irlanda, su tierra natal, por lo que nos volvemos a topar con la idea del amante como una motivación, en este caso indirecta, para emprender acciones que hacen avanzar la trama. En fin, Barry termina enlistado en el ejército británico en el contexto de la Guerra de los 7 años, aunque al final termina huyendo al percatarse de la crueldad de la guerra, gracias a lo cual conoce a la tercera mujer, Lichten, una joven madre muy posiblemente viuda por la guerra, puesto que espera a su esposo desde hace mucho tiempo, con la cual tiene un corto romance. Lichten es una chica agradable, muy bella, y que parece que hace mucho tiempo que perdió esa profunda sensibilidad y tristeza que tienen casi todos los personajes femeninos de esta película e incluso algunos masculinos. Aunque sin duda el personaje que más refleja esas características es Lady Lyndon, cuyo matrimonio por poderes con Barry fue planeado por este mismo para obtener un rango más alto en la sociedad cortesana de la época. Lady Lyndon se nos presenta como una mujer insatisfecha con su entonces marido Charles, un hombre viejo y enfermizo, con el que tiene un hijo, el futuro Lord Burlington, por lo que es fácilmente seducida por Barry, que obviamente aprovecha la muerte de su esposo para casarse con ella, lo que provoca que la melancolía y tristeza de ella empeore, puesto que, después de tener su primer y único hijo juntos, Brian, Barry empieza a serle infiel con múltiples mujeres anónimas, y también le encierra junto con su hijo Lord Burlington en la mansión que ahora él controla como Lord Lyndon, hasta que después de un tiempo, este se arrepiente y se reconcilian de una manera algo fría. Viven un tiempo felices, hasta que empiezan las disputas entre Lord Burlington y Barry, por los constantes abusos de este último contra el primero, y por la cuestión de la herencia. En esta disputa, la condesa de Lyndon se podría más del lado de su marido que el de su hijo, pese al enorme amor que siente por este último, lo que le provoca cierto estrés que se transforma en un enorme sufrimiento cuando su hijo con Barry, Brian, muere al caer de un caballo tras haber desobedecido a sus padres, por lo que trata de dejar de vivir, sin éxito.
Cuando su otro hijo, Lord Burlington, recupera el control de la herencia después del ya mencionado duelo, Lady Lyndon lo acepta sin más, mostrando su cariño por él, aunque cuando le toca firmar la pensión de su esposo, muestra con pequeños gestos que sigue sintiendo algo por él. Para finalizar, diría que es un personaje relativamente interesante, aunque poco profundo, pero con el que es posible empatizar debido a las inmerecidas desgracias que sufre, como en... La relación entre Jack y Wendy en un principio se nos muestra como una relativamente estable, pese al comportamiento sospechoso de su esposo. Pero con el tiempo, y gracias a la maligna influencia del Hotel Overlook, se devela como una relación fuertemente abusiva por parte de Jack, obviamente. Pero Wendy se muestra pasiva y temerosa, incluso antes de llegar al hotel, debido a su tímida y frágil personalidad, por lo que Wendy es otra de esas mujeres víctimas de un hombre. Aunque hay varias particularidades, como que Jack no abusa de Wendy por considerarla de su posesión o por celos, sino por sus fuertes ataques de locura causados por el alcohol y la ya mencionada perversa influencia del hotel. Tampoco parece haber ningún tipo de infidelidad ni sexo involucrado, salvo por la escena de la mujer del baño verde, cuya única función, aparte de darnos un susto, es mostrar la naturaleza engañosa y perversa del Hotel Overlook, que desde fuera parece un lugar normal, pero por dentro posee secretos oscuros y tétricos que nunca llegamos a comprender del todo. Pero volviendo a Wendy, pese a sus ya mencionados atributos y comportamiento poco óptimos para sobrevivir a las situaciones de estrés extremo al que la somete su esposo, logra plantarle cara al menos en 2 ocasiones, cuando lo deja inconsciente tirándolo de los escalones de un batazo hecho a base de pura desesperación, y cuando le corta la mano después de la famosa escena del "Here's Johnny". Dejando eso de lado, Wendy es, hasta donde vemos, una madre cariñosa, una mujer agradable y una buena persona en general, por lo que, como suele pasar en las películas de Kubrick, logramos empatizar con la víctima pese a ser un personaje simple y sin casi desarrollo. Esta película también tiene una participación femenina muy limitada, pero aún así creo que tiene cosas muy interesantes para analizar, empezando por el hecho de que la primera mujer que vemos es una prostituta vietnamita que le ofrece a nuestro protagonista, en un inglés muy malo, tener relaciones a cambio de $20. Este parece aceptar, pero a la vez le dice a su compañero que la mitad de las mujeres que trabajan como ella son espías del Vietcong. Recordemos que estamos en Vietnam durante la famosa guerra, y que la otra mitad tiene tuberculosis. Justo cuando termina este curioso chiste, un vietnamita muy posiblemente miembro del ya mencionado Vietcong le quita la cámara al compañero de nuestro protagonista, aprovechando la distracción de la chica de vida alegre. Por lo que posiblemente sí era una espía, solo que fingió sorpresa al ver el robo. Ya en esta corta escena podemos ver elementos interesantes. Para empezar, en las películas anteriores las mujeres en un entorno bélico eran representadas como chicas puras e inocentes que eran víctimas de los soldados, como en Fear and Desire y Senderos de Gloria, o como viudas solitarias acostumbradas a cambiar de amante con frecuencia, como en Barry Lyndon. Pero aquí vemos no solamente a una prostituta, sino también a una posible espía. Es una perspectiva de la mujer en la guerra mucho más interesante, puesto que aquí vemos cómo muchas mujeres tienen que vender su cuerpo a los soldados para subsistir, sino que estas también pueden servir de forma activa en el conflicto, aunque sea de forma indirecta. Pero no quiero adelantarme. La siguiente escena vuelve a tener el elemento de la prostitución como centro, aunque esta vez no parece haber un elemento de espionaje adentro, puesto que la misma es llevada al campamento estadounidense por un oficial survietnamita aliado de los... Pero no todo es tan fácil, puesto que la chica rechaza al soldado negro con el que iba a trabajar por, según ella, tener un miembro muy desarrollado, por decirlo de alguna manera. A lo que este responde mostrándolo para convencerla de que no hace daño, cosa que consigue, pero al final el que se lleva a la chica es un blanco que aprovecha que están en 1960 llevársela a un edificio arruinado para hacer ya saben qué. Aquí vemos el tema de las mujeres de vida alegre de Vietnam del Sur de forma mucho más directa. No solo no se menciona nada referente al espionaje, sino que también se muestra por primera y única vez en la película a un oficial del Vietnam del Sur aliado de los yanquis,
vendiendo a una chica a los soldados gringos, casi como una metáfora o burla de cómo los altos mandos survietnamitas vendían a su pueblo al tío Sam para mantenerse en el poder, a lo que ayuda el tono ridículo de la escena. También esta segunda chica vietnamita, pese a no hablar inglés, parece tener los mismos prejuicios raciales que los estadounidenses, lo que contribuye a verlos más como vasallos de los gringos que como aliados del pleno derecho, algo que encaja mucho con la realidad histórica, por cierto. Un tiempo después, nuestros soldados protagonistas tienen graves bajas debido a un misterioso tirador que, cuando nuestro protagonista anónimo consigue confrontar, resulta ser una chica de edad similar a las prostitutas que hemos visto antes, la cual está a punto de matar a nuestro protagonista, pero es salvado in extremis por el soldado que le robó la chica al negro. La soldado queda gravemente herida y sangrando en el suelo, por lo que empieza a rezar. Nuestro protagonista es presionado por el tipo que le salvó la vida para rematarla, a lo que éste obedece. Mientras que las otras tienen que venderse a los soldados gringos para sobrevivir o en teoría espiarlos para participar indirectamente en la guerra, la chica soldado enfrenta directamente a los yanquis luchando por la unificación de Vietnam con el comunismo a la cabeza directamente. Pese a esto, en sus últimos momentos de vida, las últimas palabras que salieron de su boca fueron rezos, lo que me hace pensar que no solo es una representación de la resistencia del Vietcong y Vietnam del Norte contra el imperialismo yanqui, sino también más específico, es una metáfora de la ofensiva del Tet. Para quien no lo sepa, la ofensiva del Tet fue un intento por parte de las dos ya mencionados por conquistar Vietnam del Sur y sacar a los Estados Unidos del país, a lo cual se realizó durante la celebración religiosa del mismo nombre, con el fin de tomar por sorpresa a sus enemigos gringos y survietnamitas, pero que al final acabó en fracaso, en lo que se refiere al objetivo primordial, puesto que terminaron desgastando tanto a los estadounidenses que a futuro esto desencadenaría en la retirada de los mismos de Vietnam del Sur. Pero ¿por qué digo que la chica es una metáfora de aquello? Hay varios motivos, como que la chica, al igual que la operación, falló en su objetivo principal, es decir, matar a todos los soldados estadounidenses, pero sí consiguió desgastarlos, muchísimo, aprovechándose de su negligencia, impulsividad y falta de moral para luchar, al igual que la mencionada ofensiva, que por cierto es exactamente la misma operación militar en la que tienen lugar los hechos en los que aparece la chica vietnamita, por lo que allí va otro motivo. En resumen, una participación pequeña pero interesante, al menos para mí. Las dos mujeres principales de esta película, Alice y Mandy, reflejan uno de los temas principales de la misma, el deseo, ya sea puramente sexual o amoroso, lo que queda constatado en la confesión que detona la trama, en la que Alice le confiesa a su esposo Bill que, pese a su impulsivo anhelo de abandonar su matrimonio y futuro para unirse con un capitán del ejército, por pura pasión y deseo, al mismo tiempo cuenta que su amor por Bill era más tierno y cariñoso que nunca. Esta contradicción entre la locura del deseo y el amor puro está también presente en Mandy, la cual, pese a servir a las pasiones desviadas de poderosas élites, termina muy posiblemente sacrificándose para salvar a Bill, hombre que le ayudó cuando estaba en su momento más bajo e incluso le dio consejos para salir de sus adicciones. Un gesto de amor puro que muestra que cierta profundidad en su personaje. Otro tema frecuente en la película, y yo diría que el principal, es la infidelidad, tema que tiene mucho que ver con Alice, aunque de manera irónica, puesto que si bien en un principio se nos muestra que es la primera en separarse de su marido en la fiesta y empezar a emborracharse con un tipo con claras intenciones de seducirla, al final es su esposo Bill el que estuvo más cerca de serle infiel con innumerables mujeres a lo largo de la película, incluyendo a la propia Mandy, la cual lo rechazó para tratar de advertirle del peligro en el que estaba, sin éxito. En el caso de Mandy, ella también estaba conectada con el tema de la infidelidad por ser la amante de Victor, el cual está casado. De hecho, la infidelidad parece ser algo muy común en el universo de la historia, puesto que en cuanto Bill empieza a recorrer las calles con el claro objetivo de buscar amoríos por la frustración que le provocó la confesión de Alice y sus propias inseguridades, encuentra un montón de oportunidades, como una mujer de vida alegre llamada Domino, su compañera de piso Sally, que en un principio se muestra muy receptiva a sus insinuaciones, la hija de Mitch, que en 2 escenas que aparece se demuestra muy seductora con él, e incluso su padre sugiere pagar por acostarse con su hija. Y eso sin mencionar las dos modelos que tratan de seducirlo en la fiesta del inicio. Todas estas mujeres demuestran una cierta autonomía sobre sus cuerpos y deseos íntimos, aunque algunas acaban mal como Domino,
que se contagia de VIH debido a su trabajo, o Mandy, que se da a entender que murió de forma violenta, aunque también hubieron otras que tuvieron una conclusión más positiva, como la hija de Mitch, que consiguió convencer fuera de cámara a su padre para que aceptara su estilo de vida libertino. Ya para concluir, la última escena con mujeres en la filmografía de Kubrick es también la última escena de su cinematografía en general, en la cual Alice, después de que su esposo le pidió consejo sobre los muchos problemas en que los metió debido a sus fallidos intentos de infidelidad, esta le dice una única palabra: fuck. Último diálogo de la corta pero inigualable filmografía de Kubrick y que puede tener muchísimas interpretaciones, como sus propias películas. De hecho, es curioso que pese a la poca participación de las mujeres en muchas de sus obras cinematográficas, el último diálogo de su última película sea dicho por uno de sus personajes femeninos más complejos, junto con Lolita. Escucha un momento y cállate un poco, a ver si te enteras, machito de turno, lo que es un piropo. Porque aunque tú creas que las vuelve locas, solo sienten asco por cada basura que suelta. Curiosamente, estas acusaciones no son algo nuevo, sino que existen desde que el propio Kubrick vivía. It's another thing that fits into, the nerdy monster sliming around in his house and hating women. I mean, he's surrounded by them. I think there are few men who knew as much about women as he did. It's impossible. Aunque he de decir que no he encontrado muchas cosas al respecto. De hecho, he encontrado algunos artículos feministas que lo defienden, o que se centran en otros elementos fuera de sus ficciones, como en el conocido maltrato de Kubrick hacia sus actrices, sobre todo el famoso caso de Shelley Duvall. De hecho, lo mencionan tanto que parece que es el único caso que conocen, ante lo cual yo solo digo que Kubrick también fue acusado en múltiples ocasiones de abusar de los actores y demás miembros masculinos de sus producciones, como Michael Herr, co-guionista de La chaqueta metálica, Kirk Douglas o George C. Scott, que lo llegó a llamar tirano. Aunque cabe recalcar que el caso de Shelley Duvall fue terrible, hasta el punto de que la actriz tuvo que internarse en varios centros psiquiátricos por los traumas que le produjo el infernal rodaje al que Kubrick la sometió. Pero eso no significa que haya sido un machista o mucho menos un misógino. Aunque dejando de lado los entresijos detrás de cámara del Resplandor, hay un elemento que también se ha criticado, y es el hecho de que el personaje de Shelley Duvall, Wendy Torrance, es mucho más sumisa e inocente que en la novela original de Stephen King, haciendo el personaje menos interesante y convirtiéndola en una mera víctima de su esposo Jack, agregando que el propio King se quejó mucho de esto en su momento. Estas críticas me parecen válidas, salvo por el hecho de que se ignora la respuesta de Kubrick a estas, y es que él opinaba que una mujer fuerte y determinada como la que se mostraba en la novela no se quedaría junto a un escritor fracasado y alcohólico como Jack Torrance, por lo que decidió alterar la personalidad del personaje para que fuera más realista, según él. No digo estas cosas para defender a Kubrick, solo lo menciono porque muchas veces estas respuestas se tienden a ignorar. Y para finalizar este punto, tengo que decir que si bien es verdad que muchas mujeres en las películas de Kubrick están sometidas por hombres, como dijo Malcolm McDowell, actor protagonista de La Naranja Mecánica en una entrevista, eso no significa que esto se muestre como algo bueno o deseable, ni mucho menos, y nosotros lo hemos visto claramente a lo largo y ancho de este video. La figura de la mujer, así como los personajes femeninos en las películas de Stanley Kubrick, son temas algo oscuros, puesto que en varias de las mismas estas son algo muy secundario o meros extras, como pasa en 2001, Doctor Strangelove, Senderos de Gloria y La Naranja Mecánica, contrastando con otras en las que su participación es mucho más significativa, tanto para la trama como para el mensaje de la misma, como ocurre en Ojos bien cerrados,
Friran Desiree, Lolita, Atraco Perfecto, Espartaco, El beso del asesino, El resplandor, La chaqueta metálica y Barry Lyndon. Así como tener personajes femeninos muy interesantes en su filmografía, como las hermanas Gloria e Iris, Lolita, su madre Charlotte, Alice y la chica soldado de la chaqueta metálica. De hecho, me gustaría ver una película o un corto centrado en esta última, por lo que considero que es un elemento que debe ser más analizado, de forma extensa y desde múltiples perspectivas. Yo solo trato de aportar mi granito de arena para esta interesante discusión. Ya para ir terminando, este es mi primer vídeo de YouTube, espero que les haya gustado, si te gusta suscríbete, dale like, todo eso. Fue muy difícil realmente hacer esto, espero sepan disculpar y criticar los múltiples problemas que tiene este video, que estoy seguro que los tiene. Y bueno, chao.